Bueno, finalmente vamos a hablar de cuándo segregan los alelos de un gen, y esto tiene que ver con cuándo se separan los cromosomas homólogos. Dijimos que cuando hay alelos de un gen o variantes de un gen, cada una puede estar en distintos cromosomas homólogos. Podemos haber heredado una variante dominante de nuestra madre y uno recesivo de nuestro padre o viceversa. Entonces vamos a hablar de exactamente en qué punto de la división celular se separan los alelos de un gen. Entonces, antes les quiero aclarar que normalmente y en toda meiosis los alelos de un gen se separan siempre, indefectiblemente. Cuando un individuo es heterocigota, sus alelos distintos, recesivo y dominante, se separan. El tema es a veces cuándo. A veces se pueden separar en anafase 1 y a veces se pueden separar en anafase 2. ¿Y eso de qué depende? Depende de, por ejemplo, el sitio donde hayan ocurrido entrecruzamientos. Eso puede ocasionar que haya un cambio de posición de alguno de los alelos en los cromosomas y se separen en anafase 1 o en anafase 2. Entonces vamos a ver en cada caso en particular. En este caso, que sería la segregación en anafase 1, es decir, previa a la reducción del número de cromosomas antes de que termine la meiosis 1, el alelo A grande, que como vemos aquí está en el cromosoma materno, y el alelo A chico en el paterno. Fíjense que aquí se produce un crossing over, que está representado por una flechita muy simple, y se intercambian estos pedacitos de la cromátide verde oscura y la verde clara, dando origen a una nueva combinación. Aquí me faltó colorear los extremos de los cromosomas, pero fíjense que no hubo cambios, a pesar de que hubo un entrecruzamiento allí en las cromátides, no hubo intercambio de los alelos del gen. Entonces, directamente cuando ocurre un entrecruzamiento entre el gen y el telómero del cromosoma, los alelos quedan intactos, no se mueven de lugar, y por ende ya en anafase 1, cuando ambos homólogos segregan uno de otro en la primera meiosis, ya se separa el alelo dominante del alelo recesivo. Si ustedes se fijan en las dos células hijas, tenemos un cromosoma con los alelos dominantes y en el otro con los alelos recesivos. Recuerden que acá estamos poniendo A grande y A grande porque esta molécula es copia de esta idéntica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si hay un entrecruzamiento entre el centrómero, y el gen que estamos viendo o analizando? Cuando ocurre un entrecruzamiento tan cerca del centrómero o entre el centrómero y el gen, lo que ocurre es que se intercambia todo este segmento de la cromátide. Entonces nos va a quedar, en realidad esta cromátide quedaría rosa clarito y esta quedaría púrpura. Me olvidé de marcarlo, pero lo que ocurre es que al intercambiarse estos segmentos se lleva con sí el alelo y nos queda sobre un mismo cromosoma en una de las cromátides B grande y en la otra cromátide nos queda B chica, y en el otro cromosoma homólogo sucede lo mismo, nos queda B grande en una cromátide y B chica en el otro. Quiere decir que a pesar de que en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos, nos queda en la misma célula todavía el alelo B grande y el alelo B chica no se separaron todavía. Es decir, los alelos de este gen no se separaron en anafase 1. Recién se van a separar cuando suceda la meiosis 2, es decir, en anafase 2, cuando se separen estas cromátides y una migre hacia un polo y la otra migre hacia el otro polo. O sea que al final de la meiosis igualmente se va a producir la segregación de alelos. La diferencia está en si se cumple en anafase 1 o si se cumple en anafase 2. Y eso depende de la posición
de un entrecruzamiento. Pero recuerden que esto no es lo mismo que recombinación. Esto se los aclaro siempre porque suele dar lugar a confusión. Cuando yo hablo de recombinación intracromosómica que se produce gracias al crossing over, estoy hablando de combinaciones de distintos genes ubicados en el mismo cromosoma. Acá estoy hablando de un solo gen y de cuándo se separan los alelos de ese gen. Si bien esto sucede gracias a un crossing over, no estoy hablando de recombinación, sino simplemente estoy hablando de cuándo se separan los alelos de un gen. ¿Y por qué hago esta aclaración y distingo entre si se separan en anafase 1 o en anafase 2? Porque muchas veces lo aclaramos cuando uno explica la segunda ley de Mendel, que se llama ley de la segregación y habla de la segregación de alelos. Decimos que se cumple en anafase 1 o en anafase 2 dependiendo del sitio donde haya un entrecruzamiento. Esta sería, en realidad, la explicación genética de la segunda ley de Mendel. Pero como vamos a ver leyes de Mendel la semana que viene, lo vamos a volver a ver. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un error en la separación de los homólogos? Cuando hay lo que se llama no disyunción o error en la segregación de los cromosomas. Este tipo de alteraciones puede ocurrir tanto en la mitosis como en la meiosis. En la meiosis es más grave porque lo estamos transmitiendo a las gametas y pueden producirse no disyunciones o errores de segregaciones por causas desconocidas, y a veces se pueden producir por causas conocidas como la asinapsis o la desinapsis. La asinapsis o la desinapsis son errores en el apareamiento de los cromosomas. En el caso de la asinapsis hay ausencia de apareamiento entre los homólogos. Directamente no se pueden aparear. Esto en realidad es un problema que ocurre muy de vez en cuando, pero puede ocurrir. Cuando hay ausencia de apareamiento entre los homólogos en paquinema, esto ocasiona un error en la llegada de los cromosomas a la placa ecuatorial en metafase 1. Porque normalmente yo les dije, en metafase 1 llegan todos los bivalentes a la placa ecuatorial. ¿Qué son los bivalentes? Son los dos cromosomas homólogos apareados que llegan a la placa ecuatorial y se ubican de forma tal que un homólogo migre hacia un polo y el otro homólogo migre hacia otro polo, como lo ven en esta célula. Ahora, cuando hay ausencia de apareamiento entre los homólogos, puede ocurrir que ambos lleguen sueltos a la placa ecuatorial, es decir, como univalentes. Y esto puede llevar a un error en la segregación de estos cromosomas y por algún motivo migrar los dos hacia el mismo polo como ocurre acá. O puede ocurrir que a pesar de que están sueltos, lleguen y se ubiquen correctamente en la placa ecuatorial y separarse como corresponde, migrando este homólogo hacia un polo y este homólogo hacia el otro polo, y lo mismo en el extremo opuesto. Ahora, si por casualidad migran erróneamente, ¿qué quiere decir? Que este homólogo va hacia un polo, este homólogo va hacia un polo y este homólogo de este también va al mismo polo. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente la célula debería tener esto, dar dos células hijas con un cromosoma azul oscuro y un cromosoma verde. En este caso vamos a tener un cromosoma azul oscuro y dos cromosomas verdes, es decir, esta célula y esta célula. Esta célula, en vez de ser N, la mitad del número de cromosomas que teníamos acá, el número de cromosomas acá era 4, ahora tenemos 3. Y en esta célula, en vez de tener 2, tenemos 1, es decir, que esta célula es N más 1 y esta célula es N-1. Esta, como es una división normal, da dos células con
N cromosomas, uno azul, uno verde. ¿De acuerdo? Como resultado entonces de esto, ¿qué ocurre? Esta célula va a pasar a la meiosis 2, todos los cromosomas se van a ubicar en la placa ecuatorial y se van a separar las cromátides hermanas como corresponde, dándonos dos células hijas que van a tener N más 1 cromosomas. Lo mismo ocurre con esta célula que ahora tiene un solo cromosoma, se separan sus cromátides hermanas, nos daría una gameta N-1, le falta el cromosoma verde, a esta le sobra un cromosoma verde. N-1, N más 1. Son gametas desbalanceadas en número de cromosomas. En cambio esta, que se ubicaron bien, se segregaron normalmente por azar, nos dará gametas normales con un cromosoma azul y un cromosoma verde. ¿Sí? O sea que si hubiera asinapsis, o la otra posibilidad que es la desinapsis, se aparean los homólogos pero no hay intercambio entre ellos y llegan medio a la placa ecuatorial de la misma manera. Pueden llegar sueltos como univalentes o pueden de casualidad ubicarse bien. El resultado sería entonces 50% de gametas normales y 50% de gametas desbalanceadas, de las cuales 25% son N más 1, 25% son N menos 1. Aquí tienen el resumen, 50% de gametas normales, 50% gametas desbalanceadas, 25% de ellas son N más 1 con un cromosoma de más, 25% son N menos 1, un cromosoma de menos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque es importante como origen de alteraciones de cromosoma, alteraciones cromosómicas de número, es decir, las trisomías o las monosomías, donde a un individuo le falta un cromosoma o le sobra un cromosoma, como podría ser la trisomía del par 21 o síndrome de Down, se dan justamente porque uno de los padres tuvo un error en la segregación de sus cromosomas en la formación de gametas. Por eso es muy común que ocurra en mujeres muy jóvenes o en mujeres muy grandes, donde ya la ovogénesis no es muy normal y puede ocasionar este tipo de alteraciones. En este caso, una trisomía se daría por ejemplo, si esta fuera la madre o fuera el padre, no importa, dando una gameta N más 1, que al unirse con una gameta normal da un individuo 2N más 1, trisómico. Bien, a veces pueden ocurrir también en anafase 2. En este caso son menos peligrosas porque en realidad suele afectar a una de las dos células hijas de la primera división celular. Es decir, la primera meiosis sucede normalmente, se separan los homólogos, migran a cada polo y da dos células hijas normales, N. Pero solo a una de ellas, que en este caso es esta que tienen ejemplificada a la izquierda, una de ellas sufre una no disyunción en anafase 2. Y la otra célula hija, que es esta, da una meiosis 2 normal. ¿Qué ocurriría normalmente en la meiosis 2? Normalmente en la meiosis 2 debe separarse las cromátides hermanas de cada cromosoma, que ya no está en homólogos porque cada homólogo se separó del otro en la primera meiosis. Esto sería lo normal y daría gametas N, gametas con un cromosoma, en este caso porque solo teníamos dos, la mitad del número original. Ahora, esta célula hija, la única que está afectada por esta no disyunción, la no disyunción ¿en qué consiste? En que en vez de separarse las cromátides hermanas como deberían y migrar una hacia cada polo, se van las dos hacia el mismo polo, que sería este caso que tienen ejemplificado acá, dando dos cromosomas, o lo que sería lo mismo, dos cromosomas que no deberían estar, cuando una célula debería tener un solo cromosoma
del par de homólogos. Y esta sin ninguno de los cromosomas homólogos. ¿Esto qué determina? Que da gametas N+1 y N-1 nuevamente, y el 50% normal. Bien, entonces acá tenemos como un resumen. Cuando ocurre en la segunda división, en la anafase 1, suele dar mayormente 50% de gametas N y 50% de N-1 y N+1. La no disyunción propiamente dicha, no estoy hablando de la asinapsis o de la desinapsis. Cuando hablamos de no disyunción estamos dando por sentado que hay un error en la segregación, a diferencia de la asinapsis que puede conducir a una segregación normal, por azar. Pero cuando yo les comento que hay una no disyunción, les digo estas palabras, ¿qué estoy diciendo? Que hubo un error en la segregación de los cromosomas. Entonces, en este caso, migrarían los dos cromosomas homólogos hacia un mismo polo y hacia el otro ninguno. Y de dos cromosomas tengo gametas con 0 cromosomas, o sea, N-1, y dos gametas con N+1, 50% N-1, 50% N+1. En el caso en que suceda esta no disyunción o error en la división celular en anafase 2, generalmente afecta solo a una de las células hijas, no a las dos. En este caso la alterada sería esta. Dando error de la segregación, migran ambas cromátides, se separan, pero van juntas hacia una misma célula, dando una célula N+1 y una N-1. Y la otra célula de la hija de la primera meiosis tiene una segregación normal. Entonces el resultado sería 50% de gametas normales, 25 N+1, 25 N-1. También pueden suceder errores en la disyunción en la en la mitosis. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un error en la división mitótica? Acá estamos hablando, olvídense de la formación de las gametas, estamos hablando de células de un tejido, por ejemplo, o de un cigoto, también podría ser que se está empezando a dividir. Y hay un error en la segregación, por ejemplo, en este caso del cromosoma de color rosa. Teníamos células con 4 cromosomas y las dos cromátides, en vez de migrar en la mitosis una hacia un polo y la otra hacia el otro polo, ambas migran hacia el mismo polo, dando resultado un cromosoma de más, y en la otra célula, que sería la que se divide acá, un cromosoma de menos. ¿Esto qué genera? Células 2N+-1 y células 2N+1. Es decir, que hay parte entonces de un tejido que va a tener una cantidad de cromosomas y parte de un tejido que va a tener menos cromosomas. Esto es el origen generalmente de los mosaicos, donde se generan dos o líneas celulares que tienen dos números de cromosomas distintos. Lo van a ver más adelante que es un mosaico. Conclusiones entonces. Toda meiosis normal debería tener la mitad, o al terminar la meiosis deberían obtenerse células con la mitad de cromosomas, N cromosomas. Todos los alelos de un gen o los dos alelos de un gen siempre deberían segregar, salvo que haya una no disyunción. Por ejemplo, este sería un caso donde dos alelos de un gen no segregan. En ese caso, las gametas balanceadas además van a dar origen a un cigoto que va a tener alteraciones de los cromosomas, como podría ser el síndrome de Down. Y que hay dos tipos de recombinación entre genes, una por la ubicación al azar de los homólogos y otra por la recombinación que puede ocurrir entre dos genes ligados, ubicados en el mismo par de homólogos, gracias al entrecruzamiento. Y eso sería un poco la síntesis de todas las clases.
Espero que les haya servido. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.